Este café de Diario 55, Alfredo Matías, ha estado en otras ocasiones con nosotros abordando temas de interés sociales. Él es activista, lucha por los mejores intereses de la República Dominicana y de manera especial para lo que habitamos esta parte del país. Damos los buenos días, Alfredo, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Buenos días, muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos, como en otras ocasiones, para intercambiar ideas, opiniones sobre lo que ocurre en el territorio. Alfredo, ¿ha habido una renovación en cuanto a la participación de más personas dentro de estos movimientos? Porque siempre vemos como la misma cara, que a Mildred, que a Raquel, que a usted. Es que no hay interés por parte de juventud o otro sector de integrarse a estas manifestaciones. Sí, yo creo que sí, hay ahora hay una camada de jóvenes que está emergiendo y que se está involucrando, que está participando, pero tú entenderás que estos son procesos lentos, poco lentos, que se van dando en las comunidades, las mismas precariedades y limitaciones que tiene la gente, sobre todo la población joven, en los territorios limita mucho el que puedan involucrarse de manera más activa en las actividades, pero sí hay muchos jóvenes que están en esas comunidades y que tienen interés. ¿Qué hace falta para que esa juventud pueda despegar y participar de manera más activa, más dinámica? Bueno, es que este es un país en el que no hay políticas públicas dirigidas a fomentar la participación de los jóvenes. Incluso se ponen muchas limitaciones. Si tú buscas, por ejemplo, en los municipios, que es el territorio más pequeño en el que se actúa y se desarrolla esa actividad de participación, son muy pocos los ayuntamientos que han aprobado una política municipal de juventud. Entonces, cuando los jóvenes acuden a sus gobiernos territoriales, a los gobiernos locales, en busca de solución a problemas que afectan directamente a ese grupo etario, a la población juvenil, encuentran pocas respuestas. Y eso hace que no haya entonces una motivación para ese ejercicio de ciudadanía que se puede desarrollar desde la población joven. Es que el activismo social, Alfredo, se está manifestando de otra manera, o es que ha habido una reducción de las acciones en esa línea y se percibe así se percibe como una merma, o es que se están haciendo otro tipo de actividades que no son las que nos habían acostumbrado. Mira, evidentemente que cada época trae mecanismos diferentes de participación. En mi época, cuando era un jovenzuelo, el mecanismo de mayor participación que se tenía en las comunidades eran los clubes culturales, deportivos, juveniles. Y llegó el momento en que los clubes, como lo conocimos en la década de los 70 y los 80, desaparecieron y fueron sustituidos por otros espacios de participación, como las juntas de vecinos, los comités de lucha populares, los comités de defensa y otros. Hoy los jóvenes, a medida que han ido surgiendo y evolucionando las redes sociales, hoy se atrincheran en las redes sociales para denunciar, para protestar, para proponer. Entonces es una vía que han encontrado que resulta cómoda, ¿verdad? Y hasta individual, porque tú lo haces desde la soledad, desde tu casa, y eso no implica necesariamente tener que juntarte con otros y otras. Entonces es un mecanismo que ha sido efectivo en muchos casos, el de las redes sociales, para que los jóvenes puedan expresarse, manifestarse e incluso, y lo vivimos en el pasado reciente, autoconvocarse. Lo que ocurrió con anterioridad al 20,
En todas estas protestas que nosotros conocimos y que vivimos y participamos en muchas de ellas fueron motivadas a través de mecanismos de redes sociales. Entonces sí hay una nuevas formas para participar, para proponer, para protestar, y entonces eso de alguna manera ha impactado en ese tipo de organización tradicional que nosotros conocíamos. Alfredo, nosotros hemos criticado en muchas ocasiones el hecho de que la política ha estado contaminando a los gremios de este país, gremios profesionales, gremios de diferentes índoles. Y en los mismos ayuntamientos hemos visto la influencia con las juntas de vecinos. A veces colocan, influyen para que gente cercana en su entorno, ¿verdad?, sean los que dirijan estos sectores barriales. ¿Hasta dónde ha influenciado esto para que no haya ese tipo de demanda y de reclamo y que los hoy alcaldes puedan manejarse a su antojo con lo del presupuesto participativo inclusive? Fíjate que es una reflexión que desde el sector en el que participo hemos venido haciendo desde hace algunos años, y es en la siguiente dirección. Esa expresión organizativa que nosotros conocemos y que viene desde mediados, final de los años 80, las juntas de vecinos, con el pasar de los tiempos han ido perdiendo un poco de representación real del territorio en el que están. O sea, la gente que está en la comunidad en sentido general, gran parte de ella, ya no se siente identificada, ya no se siente representada, expresada en la dirigencia de las juntas de vecinos de su sector. Y uno piensa que probablemente estemos ya llegando al ocaso de ese tipo de expresión organizativa. ¿Qué modelo la va a sustituir? No sabemos. Y es una pena que no haya un nuevo modelo que venga a sustituir a ese tipo de organización que tenemos en los territorios. Y eso se da justamente por lo que tú estás planteando. Bueno, por un lado el liderazgo de la mayoría de las juntas de vecinos es un liderazgo que se perpetúa en el tiempo. O sea, tú ves que son las mismas personas, son las mismas caras, y muchas de ellas incluso han envejecido ahí y en ocasiones no han encontrado ni siquiera un relevo, no porque ellas no quieran, sino porque hay desmotivación de la gente que vive en el territorio, pero por otro lado está también eso a lo que tú haces referencia, cómo parte de ese liderazgo ha sido cooptado por la dirigencia política, sobre todo por la gente que está en el gobierno de turno, porque no importa el color del partido, es el que está gobernando en el momento, entonces siempre va buscando cooptar al liderazgo social que está en el territorio para que responda de alguna manera a la línea política del partido de gobierno, y evidentemente que eso le ha quitado legitimidad al movimiento social, sobre todo a ese que se da en las comunidades de las juntas de vecinos. Alfredo, en visitas previas, usted estuvo haciendo de vocero de las necesidades de su territorio. Baitoa. El presidente de la República, el pasado 27 de febrero, todavía no contamos un mes desde esa fecha, ha dicho que en Santiago se han hecho más de 200 obras. ¿No le ha tocado a usted alguna de esas? Pues mira, en Baitoa por fin concluyeron la carretera de Guardarraya, que era una obra demandada por la comunidad y que tardó varios años, bueno, desde el inicio de gobierno
hasta ahora, o sea, casi 5 años después, fue concluida. Pero la principal demanda del municipio de Baitoa, que es la construcción del acueducto, todavía sigue sin ser resuelta. O sea, aunque hubo un primer Picasso en el año 2022 para la construcción del acueducto de Baitoa, es una obra que no se ha iniciado. ¿No tiene relación el acueducto de Baitoa con el de Sabana Iglesia? No, son dos proyectos diferentes. Ok. Inicialmente se pensó como un único proyecto, pero luego decidieron, y esto de alguna manera por demanda de la comunidad, separarlo, porque con un único proyecto se iban a quedar sin cobertura muchas de las comunidades de Baitoa. Y no es por eso por lo que había estado luchando la comunidad, sino por un acueducto que proporcione agua de calidad y permanente a todas las comunidades del municipio. ¿El de Sabana Iglesia sí se terminó? Lo terminaron, es lo que anunciaron, pero por lo que he oído con personas amigas de Sabana Iglesia, no está supliendo agua permanente. Y hay serias dificultades, las calles que fueron destruidas para la construcción del acueducto no han sido repavimentadas, entonces hay mucho disgusto en Sabana Iglesia con este tema. Hay otras obras en Baitoa que fueron iniciadas, por ejemplo, 2 multiusos, el del Liceo Gabriel Franco y el del Club Cultural y Deportivo Amor y Progreso de mi comunidad de Los Ciruelos, iniciadas en 2022, paralizadas sin que se haya dado una explicación y nada ocurre, a pesar de que se hacen las gestiones, tanto ante el Ministerio de Deporte, como que es el caso de la cancha de Los Ciruelos, o al Ministerio de Educación a través del Departamento de Infraestructuras Escolares, que es el caso del Liceo Gabriel Franco, no hay respuesta. Antes de continuar con esta conversación, vamos a recibir a Xiomara Fernández, quien llega con el Café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro en estas presentaciones, el taparroja, que es el tradicional, muchas gracias, y el verde, que es el descafeinado. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Gracias, Xiomara. Mire, atención a nuestro amigo Alexis Sosa, ingeniero Alexis Sosa, que ahora está trabajando con infraestructura escolar. Vamos a darle un toquecito, ¿verdad? A ver qué está pasando con eso de Baitoa. Y hay un polideportivo dentro de una escuela. De una escuela, correcto. Sí, es el Liceo Gabriel Franco. Es el liceo a nivel secundario más viejo que tiene el municipio. Ahí se está construyendo un polideportivo, multiuso le llaman, pero nada, con todos los años, y ahí la hierba ha crecido, parece un bosque, porque no se da un golpe ni de karate. ¿Desde cuándo está? Se inició en el 22. Es una obra que inició en el 22 y trabajaron, digamos, de manera un poco acelerada los primeros meses, pero luego la detuvieron. ¿En el mismo 22? En el mismo 22. ¿Y no le han dado ninguna explicación por qué está paralizada? No hay explicación alguna. 4 años después. Correcto. Bueno. Igual ocurre con el multiuso de Los Ciruelos. Esa es una obra que inició también en septiembre del año 2022. Ahí van y hacen algo, pero lo que se ha construido no llega al 20% de la obra. Allanta y movimiento. Allanta y movimiento. Sí, van con 2 personas, duran 2 días, 3 días, se retiran y vuelven 5 o 6 meses después con otras 2 personas en equipamiento. No se nota que haya interés, voluntad real para construir esa obra. Alfredo Matías es nuestro invitado en este café de Diario 55, es un activista social. El día pasado, Alfredo, veíamos en una feria de empleo que había próximo a este canal una fila que rodeaba prácticamente una cuadra. En Baitoa, las principales necesidades,
en cuanto a oferta, en cuanto a lugar de trabajo para una juventud que hoy necesita tanto estudiar como tener también una fuente de vida, de ingresos? ¿Qué ofrece Baitoa en estos momentos? Mira, Baitoa tiene serias limitaciones, dificultades en materia de oferta de empleo. Baitoa es un municipio con característica, digamos, rural, y que la ocupación o la mano de obra que hay disponible allá tiene que trasladarse hacia Santiago para poder tener un empleo que sea digno, seguro, estable. Porque, digamos, la industria, las empresas todavía no tienen acto de presencia en el territorio. Hay pequeños comerciantes, microempresarios, hay emprendedores, pero que eso genera trabajo informal. Eso genera trabajo informal, no un trabajo estable, permanente y que le garantice, digamos, seguridad social, salud, cuando la requiera a una persona, a un trabajador. Entonces, uno de los desafíos que tiene Baitoa, cómo generar empleo en el territorio, cómo acercar la inversión privada hacia el territorio. Ahora, ¿qué ocurre? Que para que haya condiciones para que los empresarios quieran invertir en Baitoa, hay que hacer cosas. Y tiene el Estado que hacer presencia en el territorio para garantizar por lo menos la provisión de servicios. No creo que nadie se anime con recursos y que quiera hacer inversiones, ir a invertir a un territorio donde no hay agua potable, por ejemplo. O sea, no hay agua potable. O donde las vías, como el caso de la carretera de Baitoa, que por cierto ahora en estos días están bacheando un poco, pero que presenta un deterioro muy considerable, aparte de que es una vía estrecha por la que circulan decenas y decenas de camiones pesados todos los días, porque hay una empresa productora de cemento en el territorio que hace extracción de material y entonces tiene una flotilla de camiones muy voluminosa que transita todos los días por ahí. Entonces es una calle estrecha. Entonces son cuestiones que hay que resolver para que el empresariado pueda poner los ojos en Baitoa, que es un territorio hermoso, y además de ser un territorio hermoso, un territorio que por lo pronto todavía sigue siendo seguro. O sea, Baitoa es un municipio seguro, donde la gente vive con tranquilidad, pero hace falta que el Estado ponga sus ojos en él e invierta. ¿Cuál es el potencial de inversión? ¿Cuáles son las áreas económicas que se podrían explotar en Baitoa? Mira, Baitoa tiene, por su cercanía, su vinculación con áreas tan interesantes como el lago de la presa de Tavera, por estar muy próximo a territorios como Jánico, Sabana Iglesia, San José de las Matas, incluso por ahí mismo, cruzando por Tavera, hay un corredor que llega hasta Jarabacoa. Tiene muchas condiciones para el ecoturismo. El río Yaque del Norte, aunque está diezmado, todavía tiene vida suficiente para que alrededor de él se puedan desarrollar proyectos interesantes de alojamiento que puedan servir de atractivo a turistas locales, pero a turistas que pueden venir desde otros lugares. Entonces, bueno, nosotros hemos puesto los ojos, y eso está consignado así en el Plan Municipal de Desarrollo de Baitoa, que la vocación principal de Baitoa está enfocada hacia el ecoturismo. Claro, poniendo en valor eso que tenemos ahí y que no ha sido tocado, porque algo interesante que tiene Baitoa es
que todavía se puede definir un uso del territorio, porque el centro urbano es muy pequeñito, un uso del territorio que si se planifica bien, puede definir cuáles zonas se pueden dedicar para el ecoturismo, cuáles zonas se pueden dedicar para la agricultura o la ganadería, que ha ido a la merma allá. Los ganaderos que tenemos en el territorio poco a poco han ido mermando porque ya no les resulta rentable, e igual la agricultura, pero son todavía elementos que sostienen parte de la economía del territorio y que si reciben apoyo, evidentemente, van a mejorar. ¿Cuántos habitantes según el último censo tiene Baitoa? Dice el último censo que son 11.690 los habitantes del territorio. Y de esos más de 11.000 habitantes, ¿qué porcentaje correspondría a la población económicamente activa? La población económicamente activa es más o menos un 65-66%, la población económicamente unas 7.000 activa, personas. Aproximadamente. Y los que son empleados formales, aquí hago referencia a los que no están dentro de las áreas públicas, porque hay muchos que son docentes, que están en las escuelas, el hospital, que digamos, el sector de educación es el principal empleador en el territorio. Sí. Sí, porque hay muchas escuelas, entonces cada escuela te tiene 10, 12 docentes. Entonces, sí, más personal administrativo. Más personal administrativo y de apoyo. Pero los que van a los empleos privados, en su mayoría, si son empleados formales, tienen que venir a Santiago. O Puñal, que hay un parque de zona franca en Matanza, muchos trabajan en Matanza, pero todo el resto viene a la ciudad de Santiago. El resto ya son trabajadores, la mayoría son trabajadores informales que están en el territorio, en pequeños comercios. Ya. Mire, hay demandas las cuales ustedes ya saliéndonos de Baitoa y entrando a las necesidades de la República Dominicana, ustedes como organización, sabemos que están agrupados, hemos visto eventos que ustedes han desarrollado, convocatorias, haciendo reclamos. ¿Qué les preocupa en estos momentos a ustedes como entidad social? Mira, bueno, estamos ante una nueva realidad y el presidente en su discurso de antes de ayer hablaba de que tenemos que prepararnos y amarrarnos los cinturones. Eso probablemente implique amarrar los estómagos también, ¿verdad? Amarrar los estómagos. La situación que pasa en Oriente Medio, Irán, Israel, Estados Unidos, evidentemente va a impactar la economía en la República Dominicana y preocupa que las probables medidas que se puedan adoptar vayan a afectar principalmente a los sectores, a las personas que menos pueden. Impacto en el transporte, en los precios del transporte o con el incremento de los combustibles, probablemente afectar, por ejemplo, el subsidio que se tiene a la energía o bien los alimentos. Entonces eso genera mucha preocupación. Y nosotros entendemos que las medidas que se vayan a adoptar no deberían afectar principalmente a las poblaciones más carenciadas, que a quienes deberían afectar a los sectores económicos de altos ingresos, que pudiera el gobierno a través de eliminar una serie de facilidades fiscales que otorga exenciones fiscales, eliminar esas exenciones fiscales a esos grupos poderosos económicos, y eso va a permitir entonces que haya mayores ingresos
a las arcas nacionales para poder contener los efectos de esa crisis que ya ha dicho el presidente que viene y que es inevitable. Entonces nosotros pensamos que hay que estar atentos de cuáles son las medidas que va a adoptar el gobierno, pero sobre todo debería comenzar por eliminar las exenciones fiscales. Y otro tema que también es de interés, probablemente, y ojalá no se dé como probablemente sea, estamos a la puerta de una reforma fiscal, a la cual le han venido corriendo diferentes gobiernos, pero en un momento será, Entonces, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley 1-12, habla no de una reforma fiscal, sino de un pacto fiscal. ¿Cuál es la diferencia? Claro, el pacto fiscal implica que el gobierno se sienta con todos los actores sociales y económicos a definir el alcance de ese pacto y de las medidas que se van a adoptar. No es una decisión que se toma desde Palacio y que luego es refrendada en el Congreso, sin escuchar a todos los sectores que intervienen en la vida social, política y económica del país. Entonces debería ser un pacto social en el que se escuche a todos y a todas, y donde la carga fiscal impositiva no vaya sobre todo a las clases más pobres. Parece que es difícil lograr el pacto fiscal porque cada vez que se abre la puerta para escuchar a un sector, todos los sectores están de acuerdo con que se haga una reforma y un ajuste fiscal, pero ninguno está de acuerdo con que se afecte sus intereses. Cada vez que llega un grupo, pues llega por supuesto. Pero fíjate que hubo un momento en que yo creo que hubo la posibilidad, solo que desde el gobierno no se planteó bien la propuesta. Cuando se habló de aquel pacto, ¿recuerdan? En el anterior periodo del presidente Luis Abinader, 2020-2024, hubo la posibilidad de que pudiéramos haber llegado a un pacto fiscal, pero la forma en que se planteó no era la más adecuada. O sea, más que un pacto, lo que se estaba pretendiendo era una reforma fiscal que se quería que fuera validada sin discutirla. Entonces no era posible. Eso no, pero Sí. tiene que haber, el gobierno es el responsable de marcar, de diseñar las estrategias, las políticas y los lineamientos fiscales. Esa es su responsabilidad. Pero entonces cada vez que hay un grupo que se escucha sobre la propuesta que tiene el gobierno, no está de acuerdo cuando le afecta. Y eso es normal. Cada sector va a defender sus posiciones. Los que están alineados en el CONEC, ¿verdad?, o en esos grupos empresariales van a defender las posiciones de esos grupos empresariales. Y los que estamos en el sector social vamos a defender y a plantear posiciones que beneficien al sector social, a la población en sentido general. Ahora hay que buscar un punto de acuerdo y ahí es donde está el rol del gobierno. O sea, tiene que equilibrar la balanza para que ni un sector ni el otro se resulte altamente perjudicado. Mire, nosotros dependemos mucho de las remesas y ya vimos que esta se redujo en alguna consideración con relación a meses y años anteriores. El discurso del presidente de la República muchos lo han cuestionado porque aparentemente no hay un sacrificio por parte del gobierno dominicano en todo esto que coyunturalmente estamos viviendo con el tema de Medio Oriente. ¿Usted entiende de que realmente debió estar basado ahí, de un sacrificio por parte del gobierno dominicano en cuanto a los gastos se refiere? Es que hay que eficientizar el gasto público y hay que mejorar el gasto. Es la calidad del gasto.
y establecer cuáles son las prioridades en este momento. Establecer prioridades, y salud debe ser una prioridad para el Estado dominicano. Y no se trata solo de construir grandes hospitales regionales de tercer nivel, es prestar mayor atención al sector que es básico porque es la puerta de entrada al sistema de salud, como es la atención primaria. Todas estas clínicas, policlínicas le llamamos, centros de primer nivel de atención, que están en los barrios, en los campos, que dan servicios extraordinarios, pero que operan con mucha precariedad. Entonces la salud, sobre todo en el nivel primario, debería ser una prioridad del gobierno dominicano. Hay que mejorar la calidad del gasto, evidentemente, y establecer esas prioridades. Educación, que tiene un gran presupuesto, afortunadamente, todavía tiene que mejorar esa calidad del gasto. Y hay que prestar mucha atención, sobre todo en lo que tiene que ver, la mejora de la calidad educativa por un lado. Hay que seguir formando a docentes, a maestros, a maestras, para que puedan en las aulas enseñar mejor. Pero hay un sector poblacional, los niños que son menores de 5 años, que está fuera de las aulas. Hay en territorios, en algunos distritos educativos que ya hay algunas aulas que se han habilitado, pero en sentido general ese sector poblacional que debería ir a las aulas a temprana edad, porque eso es lo que le crea las bases para que cuando llega ya a la educación formal, después de los 5 años, pueda rendir con mayor efectividad, porque se ha trabajado toda esa educación que es previa, de emocional, de psicomotricidad y demás, pero eso no se está atendiendo. Entonces son cuestiones elementales que deberían estarse atendiendo por parte de... Sí, pero ese tema de educación ahí, el tema del gasto por educación es difícil de recortar, porque es un asunto de ley y los presidentes le tienen miedo a no respetar el presupuesto para educación. Estamos hablando ahí ya de la calidad del gasto en ese renglón. Sí, pero parece que ahora lo que hay que definir por dónde el Estado puede recortar para que el sacrificio sea de todos. Porque se ha hablado de las empresas, se ha hablado de la gente, de que teletrabaje, de que no se mueva mucho, de que no gaste mucho combustible. Pero ¿por dónde puede recortar el gobierno para que también el sacrificio sea de todos? Sí, pero fíjate, yo comentaba hace apenas unos minutos que el Estado puede mejorar sus recaudaciones, incrementarlas sustancialmente, las recaudaciones, si elimina las exenciones fiscales. ¿Y usted no cree que es iluso que en un momento en el que las empresas sienten presión porque el combustible les sube, porque los fletes internacionales les suben, porque el traslado de mercancía y todo el movimiento logístico les sube, decirle que le van a quitar exenciones? Yo no creo que sea iluso. No se vuelve rebote. Yo no creo que sea iluso, evidentemente no. También entiendo que no es de interés del gobierno dominicano ponerse de frente a esos sectores, pero sí lo que sí estoy plenamente convencido es que es un poco inhumano cargar sobre lo que menos pueden el costo de la crisis. ¿No es el peor momento para quitarle a las empresas o a los grandes emporios y corporaciones las exenciones? En algún momento hay que comenzar a desmontar eso. Sí, pero parece que ahora es difícil, ¿eh? Bueno, pero algunas medidas hay que tomar que vayan encaminadas a tocar a esos sectores que más pueden. Estoy de acuerdo. Y a favorecer claro, a los que menos pueden. Claro.
a lo que menos. Pero ahora no creo que el gobierno se vaya a disponer a tocar esos sectores, porque ellos también presionan mucho. Es más, aquí se dice que el empresariado es el que gobierna. Y pareciera que sí. Sí. ¿Cómo ustedes han evaluado, Alfredo, el retiro del proyecto de la fusión de Miner y el MESI del Congreso Nacional? Mira, es muy importante que se abra ahí esa puerta, esa ventana para hacer esa discusión, porque en el fondo hay que ver si ciertamente los fines que inicialmente fueron anunciados, ustedes recuerdan que desde el gobierno se anunció que se iban a fusionar varios ministerios para reducir la nómina pública. En la práctica, aparentemente, y ya con las fusiones que se han dado, el caso del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y Hacienda, no pareciera que se haya reducido la nómina pública. Ya ese es un hecho consumado, esa fusión. Pudiera ocurrir lo mismo con el Ministerio de Educación y el de Ciencia y el de Educación Superior. Hay que discutirlo. Yo no sé, y de verdad en este momento no me atrevería a decir si es favorable o no lo es. La fusión, hay que ver las opiniones de los académicos y de los que son expertos en el tema, pero uno también se pregunta cuál es el rol que ha tenido hasta ahora, y con esto no estoy diciendo que hay que eliminarlo, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que tanto ha aportado, y a veces, sobre todo porque uno ve lo que está ocurriendo con las universidades. La educación superior está afectada grandemente por un tema de la calidad. Y uno ve a diario egresados de las universidades con serias lagunas, abogados, abogadas, estoy mencionando un sector profesional, pueden ser otros también, que no son capaces de redactarte un acto o de escribir 3 o 4 párrafos, sin cometer cuantas faltas ortográficas, ¿verdad? Y si hablan ahí que lo dañan. Y si hablan ahí es que lo dañan, correcto. Entonces, ¿cuál es el rol que ha estado desarrollando ese ministerio que se supone es vigilante de que la formación académica en las universidades sea de calidad para que cuando los profesionales vayan al terreno puedan ofrecer con calidad y con garantía sus servicios? Entonces algo hay que hacer con ese ministerio, y no sé si es la fusión, de verdad no tengo una respuesta, pero es importante que se haya abierto esa ventana para someterlo a discusión. Bueno, son dos ministerios con deficiencias en cuanto a resultados se refiere. Evidente. Y sumarle uno a otro como que dificulta más la cosa. Claro. Como de actividad social se trata, Alfredo, está convocada la tercera marcha aquí en Santiago por parte de estos grupos de sacerdotes comunitarios que están en contra de la explotación de la cordillera septentrional. Vimos que también en Puerto Plata se hizo lo mismo. Hay una actividad aquí en Santiago que yo me imagino que ya está en desarrollo, sino que está iniciando. Efectivamente, si hay un sector que ha estado en actividad de movilización permanente, que no ha bajado la marcha ni la contundencia de sus reclamos, es el sector medioambiental. Y es que el país está, en sentido general, sometido a un conjunto de exploraciones y explotaciones mineras que parecieran que quieren dejar al país sin agua y sin bosque para las poblaciones futuras. El domingo pasado, que era el Día Mundial del Agua, se desarrollaron marchas simultáneas
en San Juan de la Maguana y en Cotuí. Donde, bueno, en Cotuí es altamente conocido lo que estaba pasando, bueno, ha venido pasando por años con el tema de Barrick, pero sobre todo con la contaminación de la presa de Atillo. Y en San Juan de la Maguana, con la pretensión de la extracción de oro en toda esa zona, que es uno de las zonas que de mayor producción agrícola y que además tiene una gran producción de agua. Y hoy, y cuando termine acá, voy a sumarme a esa actividad. Se está desarrollando una marcha, caminata acá en el centro de la ciudad de Santiago, en la que participan campesinos, campesinas de la zona de la cordillera septentrional, acompañado por un grupo de sacerdotes que han abrazado esa causa y que de darse la explotación minera pretendida, y ya se habla de que hay 3 concesiones de exploración en esa zona que impactan incluso al Pico Diego de Ocampo, porque está dentro del área de la concesión. Si se diera esa explotación minera ahí, evidentemente que se va a afectar el principal pulmón que tiene Santiago y que tiene Puerto Plata, porque es justamente en la zona donde confluyen las 2 provincias, donde están las concesiones mineras. Desde acá yo quiero sumarme a la justeza de esos reclamos y pedir al superior gobierno que detenga eso, por favor. El Ministerio de Energía y Minas no debió otorgar esas autorizaciones para la exploración. Y dicen, bueno, pero ¿qué es exploración? Pero nadie, ninguna empresa invierte millones de pesos o de dólares en una exploración si no va a hacer luego una explotación. Eso yo pienso, ¿verdad?, que es una deducción lógica. O sea, nadie invierte si no va a tener luego una retribución con beneficios de lo que ha invertido. Esos campesinos, esas campesinas, la gente que vive en esa loma, que vive en paz, que vive con tranquilidad, que se dedica a la producción agrícola allá arriba en la montaña, que siembra agua, sembrando árboles, siembra agua, para que nosotros los que estamos aquí en la ciudad podamos disfrutarla. Entonces no es justo, no es razonable que se otorguen estos permisos y que eventualmente sean explotadas esas lomas. Terminamos, Alfredo. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la oportunidad. Alfredo Matías nos ha acompañado en esta mañana del Café de Diario 55. Es un activista social, un dominicano, un ciudadano que defiende los mejores intereses. A ustedes gracias por acompañarnos. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y todos los que somos parte en las mañanas del 55, agradecemos su sintonía. Mañana después de la misa aquí nos reencontramos una vez más. Feliz resto de este martes.